Adelante, Nancy. Buenos días, Presidenta. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, ahora que se dio a conocer que desde septiembre pasado la Fiscalía General de la República judicializó la carpeta de investigación contra María Amparo Casar Pérez, esta titular de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por el caso de la pensión vitalicia que le paga presuntamente de forma indebida a Petróleos Mexicanos, preguntarle justamente sobre esta hipocresía de algunos actores de poder que dicen luchar contra la corrupción, pero pues no contra la corrupción propia. Esto teniendo en cuenta pues el contexto en el cual se dio esta pensión vitalicia. Su esposo se suicidó en octubre de 2004 y de forma prácticamente fast track Petróleos Mexicanos le otorga esta pensión que podría implicar un presunto fraude de más de 31 millones de pesos, porque no solo se trata de este pago mensual de 135,000 pesos, sino también de otras pues prestaciones que no correspondían, por ejemplo el pago de becas para sus hijos de María Amparo Casar en el ITAM por 1,800,000 pesos, tanto de licenciatura como de maestría, y también otros pagos, incluso gastos funerarios. En 2004 ella se desempeñaba justamente como coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación cuando Santiago Krill estaba al frente, y también al frente de este país pues estaba supuestamente Vicente Fox. Entonces pues desde este trato privilegiado e incluso de presunto tráfico de influencias, ella gestiona esa pensión, y bueno, preguntarle sobre esta hipocresía de estos personajes. Bueno, fue un caso que se hizo público con el presidente López Obrador, muy cuestionado por cómo obtiene la pensión, pero ya la parte de la fiscalía pues yo se la dejaría a la fiscalía, para que en todo caso ellos, o la propia fiscal o quien correspondiera, pues explicara por qué la denuncia penal, cuando se presentó, y el citatorio que creo que hicieron. Entonces eso se lo dejaría a la fiscalía, ¿no? Más bien, pues recuerdas cómo fue que se dio este caso, que vale la pena recordar, pero la parte penal pues sí, se la dejaría a la fiscalía. Presidenta, también hablando de estos cambios que se están viviendo en la FGR, si hubiera el caso de que la Fiscalía General de la República le solicitara al gobierno federal particularmente asistencia o cooperación para casos donde se involucran a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa. En el primer caso pues fue la Unidad de Inteligencia Financiera la que justamente en el sexenio pasado denuncia directamente al expresidente Peña por pues diferentes digamos operaciones dentro de sus cuentas bancarias, pero también dentro de cuentas bancarias de sus familiares, que conectan con depósitos y transferencias de contratistas del gobierno en aquel sexenio. Y en el caso de Felipe Calderón, pues el tema claramente es esta sociedad de García Luna con el crimen organizado, particularmente con el cártel de Sinaloa, y también sabemos que hay expedientes en torno al operativo Rápido y Furioso. Si fuera el caso de que la FGR le solicita cooperación al gobierno federal en estos dos temas, ¿se haría esa cooperación? Nosotros no tenemos interés en el tema. Si la fiscalía llegara a solicitar información, pues por ley tiene que darse la información si es que la tiene alguna instancia. Recuerden que en el país hubo un referéndum de si el pueblo quería juzgar o no, o consideraba que era pertinente juzgar a los expresidentes. Ahí la mayoría dijo que sí, pero no se alcanzó la votación que se requería para poder hacerla vinculante. Y nosotros pues nos remitimos a esa consulta, a ese referéndum que ya se hizo. Si la fiscalía, que es autónoma, tuviera algún caso en donde solicitar información al gobierno, pues se tiene que dar, porque es obligación del gobierno darla frente a una petición.
Pero nosotros nos quedamos con el referéndum de entonces y más bien lo importante es hacia adelante garantizar la honestidad siempre en el uso de los recursos públicos. Presidenta, también la semana pasada, el martes concretamente, ocurrieron dos conferencias de prensa que dejan al descubierto, pues en parte también esta desesperación que viven grupos de derecha y de ultraderecha. Una de esas conferencias la encabezó el empresario Claudio X González Guajardo. En ella pues presenta ya su iniciativa de reforma electoral, que prácticamente es la voz de la oligarquía pidiendo una sobrerepresentación de sectores de derecha y sectores conservadores y oligárquicos. Y en la otra conferencia llama la atención que quienes la encabezan son dos expresidentes del IFE-INE. Primero Lorenzo Córdoba Vianello y segundo Leonardo Valdés Zurita. Además estuvo otro alto exfuncionario del INE, justamente del periodo de Lorenzo Córdoba, que es Edmundo Jacobo. Estos tres personajes, junto con otros opositores, presentan que ya cumplieron 200 asambleas para formar lo que quieren, que es un partido político de derechas. Este partido se llama Somos México, y en estas dos conferencias tienen coincidencias en que pues se tiene que frenar esta democratización también de las instituciones electorales y que pues de alguna manera frenar lo que ellos dicen que es dar más poder al poder, que evidentemente es una visión antidemocrática. Les sigue molestando que el pueblo decida la forma de su gobierno, y aquí la pregunta, Presidenta, pues es saber su opinión sobre estos intentos golpistas que buscan restarle al pueblo su derecho a elegir libre, democrática e informadamente pues la forma de su gobierno. Bueno, ellos tienen derecho a presentar una propuesta. Buscaron firmas y presentan una propuesta. Voy a ser muy franca, no la he visto, la propuesta que presentaron. Y también nosotros nos vamos a reunir en la comisión que se fundó para la reforma electoral ya en estos días, porque ya terminaron los foros, porque el objetivo pues es recibir de la gente cuál era la propuesta para la reforma, y pues estaríamos haciéndola pública a principios del próximo año, quizá mediados de enero, algo así, estaríamos haciendo pública la propuesta. Yo lo he planteado, el que primero nosotros concebimos la democracia como la definió Lincoln, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Si las minorías deben tener representación, aunque no alcancen una diputación de manera nominal, pues también me parece bien. Lo que no estamos, o lo que desde mi perspectiva es fundamental en la reforma, es las listas de plurinominal, que pues en realidad las eligen las cúpulas de los partidos, aunque en Morena son por tómbola, pero se eligen sin la participación de la gente. Y segundo, el recurso, la cantidad de recursos que se utiliza para las elecciones. Y también valorar si es necesario tantos esquemas organizativos, las OPLES y todo esto, que es importante, que son parte de las propuestas que se hicieron en los foros. Y bueno, hay que ver la propuesta que presentar. Pero para ganar una diputación, un local, federal, una presidencia municipal, ya sea del Ejecutivo, sea presidente, gobernador, presidente municipal, del Legislativo, sea Congreso federal, estatales o cabildos, pues hay que convencer a la gente, ¿no? Hay que ganar la votación del pueblo de manera honesta, transparente y limpia, universal, secreta y directa.
Entonces, pues vamos a ver las propuestas y ya en enero ya dedicamos un tiempo a hablar de la reforma electoral. Y también tener en cuenta pues que estos actores que antes estaban enquistados en el INE pues se han quitado la máscara. No, lo que es curioso es que pues antes apoyaban al PRIAN, ¿no? Y ahora no se sienten representados ahí. Ahora están haciendo su propio partido político. Que hay que decir que para poder cumplir con las reglas, de acuerdo con la legislación electoral actual, solamente puede haber solicitud para nuevos partidos cuando termina una elección federal, cada 6 años. Que habrá que ver si no se puede abrir también para que no se necesiten esperar 6 años. Y tiene que cumplir con el número de asambleas y con afiliados, son las dos cosas. Y hasta donde entiendo, hay 2 o 3 grupos que más o menos han ido cumpliendo con lo que se solicita. Y al final el INE tendrá que decidir, de acuerdo con la revisión que se haga, si tienen posibilidad de participar en la elección del 27. ¿Qué características tienen los nuevos partidos? Lo conozco porque pues fuimos parte de el registro de Morena como partido político en el 2015. Entonces, en el 2027 los nuevos partidos, si cumplen con lo que se solicita en la legislación y es aprobado por el INE, tienen que participar solos en la elección y tienen que obtener al menos el 3% de la votación. Si no obtienen el 3%, pues aunque hayan cumplido con todos los requisitos, pues no se le da el registro para poder participar después en el 2030. Pero de inicio tienen que participar solos y obtener al menos el 3% de la votación, con la legislación actual. Presidente, en otro tema, el pasado 1 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para crear la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es un cuerpo de agentes facultados para organizar, dirigir y también para realizar pues no solo investigación sino también persecución de delitos a partir de información de inteligencia, información estratégica y de análisis. Es decir que este cuerpo pues hará algunas operaciones especiales y pues de alguna manera hará el trabajo que hasta ahora venían haciendo la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina. Preguntarle si el secretario Omar García Harfuch pudiera explicarnos por qué pues se consideró necesario tener un grupo de este tipo y también cómo se irá transparentando la actuación de esta unidad. Recuerden que cuando llegamos le dimos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la facultad de hacer investigación e inteligencia para la seguridad pública. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene el Centro Nacional de Inteligencia, lo que antes era el CISEN, hoy es el Centro Nacional de Inteligencia. Antes se dedicaban a perseguir a la oposición, ahora pues el Centro Nacional de Inteligencia por ley tiene como su principal función la seguridad nacional. Además está la Secretaría de la Defensa Nacional con el Ejército, la Fuerza Aérea y ahora la Guardia Nacional, y la Secretaría de Marina, Armada de México. Nosotros le dimos la capacidad a CNI de hacer investigación para la seguridad pública. Es distinta a la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública. Y consideramos nosotros pues que el principal problema hoy en nuestro país tiene que ver con seguridad pública, vinculada con los grupos delincuenciales o la delincuencia organizada. Entonces no tenía la atribución formal el CNI más que en términos de la seguridad nacional. Ahora ya la tiene para la seguridad pública. Y estos agentes están muy vinculados a CNI y a la propia Secretaría de Seguridad. Se abrió una convocatoria y están trabajando. Y trabajan de manera coordinada con la Guardia Nacional, con la Defensa, con la Marina. Pero además son coadyuvantes del Ministerio Público. Porque en México
el único que puede detener a un delincuente que no sea en flagrancia es el Ministerio Público. Si hay una flagrancia en el momento, puede ser detenida por un policía o por incluso hasta por un ciudadano. Pero la policía formalmente no puede detener a un ciudadano a partir de una investigación posterior. ¿Quién tiene esa atribución? El Ministerio Público, a través de su policía de investigación. Entonces, Guardia Nacional, los agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o la Secretaría de Marina o cualquier policía estatal, pues cuando detiene a alguien, después, si no hay flagrancia, pues tiene que haber una carpeta de investigación y una orden de un juez para una orden de aprehensión que determine a quién se detiene. Entonces estos agentes no actúan solos, sino es una coordinación de CNI que tiene sus propios equipos, Guardia Nacional, Defensa, Marina, y por eso se hace un solo sistema de inteligencia e investigación del Estado mexicano para la seguridad pública. Y eso nos ayuda pues a coadyuvar con el Ministerio Público para que haya más órdenes de aprehensión que puedan ser determinadas por un juez. Gracias, Presidenta. Finalmente, preguntarle si hay algún tipo de avance o de hallazgo adicional en torno a estos casinos que podrían estar vinculados a delitos como lavado de dinero, fraude y también pues todo el tema de que estarían también relacionados con factureras y evasión fiscal, y también si la Secretaría de Gobernación sí podría informar cuántos permisos o concesiones existen, cuáles de ellos están vigentes u operando, y por supuesto también el tema de cuándo se entregaron, en qué sexenio particularmente se entregaron y quiénes son las empresas que los detentan. Sí, tenemos ese pendiente para que venga Rosicela. Y está en investigación de la UIF, los casinos que se les congelaron las cuentas. Y en el momento en que, digamos, termine una parte de la investigación ya se puede dar mucho más información. Gracias, Presidenta. Gracias. A ver, por acá, por acá, por acá. A ver, aquí. Bueno, aquí y luego acá. Doctor, Presidenta, muchísimas gracias. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Como se dice, echado para adelante, construyendo polos económicos. Eso se refleja en los estados a nivel nacional, y me llama la atención que, por ejemplo, estados como Chihuahua, con su recorrido, Puebla, Hidalgo, Veracruz, la mayor parte de los estados están repuntando en el tema económico y del desarrollo interior, y como ejemplo, a ver si me atrevo a poner Puebla, como este fin de semana en el informe de gobierno del gobernador Alejandro Armenta, se da a conocer también una noticia que Puebla repunta como el primer estado en sustentabilidad alimentaria, y que se podría llevar este ejemplo a todo el país y un desarrollo más rápido en lo que son los sectores económicos al interior de los diferentes estados. ¿Su opinión acerca de esto, Presidenta? Bueno, primero está haciendo muy buen trabajo el gobernador Armenta, le mandamos saludos. Como bien decía el secretario de Economía, no hemos tenido... hay una serie de empresas que quieren invertir en México. No hemos tenido ninguna noticia de que alguna de las empresas que ha decidido invertir se retire, sino al revés, más empresas quieren venir a invertir a nuestro país. Entonces, yo, como lo he dicho, pienso que en la revisión del tratado nos va a ir bien, con sus diferencias a lo mejor en algún momento, pero nos va a ir bien porque es muy importante que se mantenga el tratado, y lo sabe Estados Unidos y nosotros, y obviamente Canadá. Entonces pienso que nos va a ir bien, no hay ninguna señal que en sentido contrario. Eso va a fortalecer más la inversión, y además todo lo que estamos haciendo en el país para fortalecer el mercado interno también va a representar un apoyo para la economía nacional, más todos los programas de bienestar, más el aumento al salario mínimo, más el anuncio de 40 horas, más
pues todo lo que estamos haciendo de inversión pública, trenes, carreteras, agua. Entonces va a ser un buen año el 2026.